Muchas gracias por la invitación. De hecho, es un placer directamente estar con ustedes. Agradecer la invitación al ingeniero Franklin Ore Areche, que hemos tenido ya lazos de amistad de hace un par de años. El día de hoy vamos a presentar directamente un tema que tiene relación con el concepto de nutracéuticos. Realmente hablar un poco sobre moléculas bioactivas y el interés que este presenta a nivel nutricional, farmacológico y medicinal. Cabe señalar que estos son trabajos colaborativos donde he formado parte de un equipo multidisciplinario que hay investigadores de Estados Unidos, mi gran amigo Ricardo Alemán, investigadores de España, mi buen amigo Jesús Lozano Sánchez, que pertenece al Centro de Investigación para el Desarrollo del Alimento Funcional, Ricardo es de la Universidad de Luisiana, y entre otros más hemos estado trabajando durante un par de años en el concepto de nutracéuticos, principalmente caracterizando algunas moléculas que son pertenecientes a productos propios que son autóctonos de nuestro país, en este caso de Honduras, y que estoy seguro que también en Perú lo han de tener. Son árboles bastante interesantes en todo sentido, y lo principal es que tienen moléculas que son únicas a nivel nutricional, medicinal y farmacológico. Mi nombre es Junior Abraham Marcía. Anteriormente habíamos dicho, soy profesor por un poco más de una década de la Universidad Nacional de Agricultura. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Tecnológicas y orgullosamente catracho, hondureño. Y he tenido la oportunidad de formar parte de grupos de investigación de los cuales vamos a exponer algunos alcances que hemos tenido y resultados durante los últimos años. En la actualidad, hablar un poco sobre la condición genética nutricional es bastante dicotómica, es decir, es sí, es no. Vámonos al año 1903 con los principales estudios hechos por Johansen, donde empezaban a darse los primeros inicios para interpretar la genética. Tuvieron que pasar hasta el año 1983 para establecerse los primeros consorcios de la búsqueda de la interpretación de este tema interesantísimo que es la genética. En el año 2001 se tienen los primeros resultados en relación a lo que consideramos la interpretación de la genética y surge el proyecto Genoma, liderado precisamente por Europa, principalmente el país de España, estaba tomando la batuta en este sentido. Cuando empiezan a interpretar la genética, se dan cuenta que existe una ciencia que se llama transcriptómica, y es cuando se interpreta la genética. Basada desde la transcriptómica, hemos tenido otros avances desde la genómica nutricional, y surge esta ciencia tan fabulosa que a su vez se divide en dos ciencias diferentes: la genómica nutricional y la nutrigenética. La nutrigenómica trata, en cierto sentido, de buscar una relación entre el nutriente gen y busca directamente cómo la composición química de algunos alimentos afecta directamente la expresión génica que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. También está la otra nutrigenómica, que es la relación de cómo nuestra expresión génica afecta de la misma manera de metabolizar directamente los nutrientes. Por tal sentido, estamos en una era de genómica nutricional. Dentro de esta era, nosotros nos vamos a centrar en una pequeña prácticamente derivado de la biotecnología, siempre en el numeral 3 exactamente dentro de la clasificación biotecnológica, y este concepto corresponde al tema de moléculas bioactivas. Y anteriormente habían tantas definiciones de moléculas bioactivas, sin embargo, las podemos definir como sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en las plantas y en ciertos alimentos, y estas pueden provocar beneficios a la salud. Sin embargo, vamos a hacer un recorrido epistemológico desde dónde se origina el concepto y al mismo tiempo qué estamos haciendo como Universidad Nacional de Agricultura y grupos multidisciplinarios de investigación que nosotros estamos liderando como institución, pero al mismo tiempo como investigadores. El término nutracéutico epistemológicamente es una palabra compuesta de nutra, que significa nutrición, y céutico, que significa farmacéutico. Fue acuñada en el año 1989 por el científico Stephen de Felici, que es el fundador de la innovación para la medicina, definiéndolo como sustancia de origen natural y comestible que nos dan beneficio a la salud. Sin embargo, el término nutracéutico ha tenido tantos avances, principalmente por lo que ha ejercido el Instituto Pasteur, lo que ha hecho el CIDAD, lo que ha hecho Tauto Biotech, y holísticamente, en la actualidad, el FDA, en el año 2018, lo aprueba con una definición científica y bastante acertada. Y esta misma fue acuñada por Metcalfe en el año
2021, es decir, hace poco. La define como sustancias bioactivas de origen natural con propiedades biológicas que se encuentran en la línea entre fármacos y suplementos alimenticios. Actualmente se espera que este mercado sobrepase en la línea de nutracéuticos los 18.000 millones de dólares que generó en el año 2019. Y esto, cuidado, se está convirtiendo en un boom, es un mercado bastante alterno, pero al mismo tiempo bastante llamativo. Nos llama la atención cómo el mundo de los nutracéuticos empieza a elevarse y se vuelve en la actualidad una realidad que nosotros no podemos descartar. Antes, para consumir alimentos ricos nutricionalmente, teníamos que ir al mercado, a una pulpería, a un mercadito y comprar productos diversos. Los nutracéuticos nos permiten tener esta misma calidad y cantidad nutricionalmente hablando, pero en un pequeño cápsula, en una pequeña presentación tipo fármaco. Esto hoy en día nos abre un debate. ¿Cómo nosotros podemos obtener moléculas bioactivas? Dentro del concepto de cómo podemos obtener moléculas bioactivas, tenemos dos grandes principios. El primero, cómo extraerlo, y el segundo, cómo declarar el nutracéutico y en qué presentación hacerlo. Primeramente, no sé si me escuchan bien para seguir avanzando. Sí se le escucha claro, doctor Junior. Muchas gracias, Daina, perdón. Bueno, dentro de los extractos existen un método bastante interesante que se convierte en una alternativa. Principalmente son los fluidos presurizados. Esto nos va a permitir aislar básicamente y obtener una biomolécula. Los fluidos presurizados hacen una combinación interesante de temperaturas, de tiempos, de presiones de vacío y de altas presiones a la vez, incluyendo alcanzar hasta los 10 bares de presión, es extremadamente fuerte. Esto se hace con equipos automatizados que se conocen como PLE01 o AC01. Dentro de los nutracéuticos, el método más eficiente es lo que se considera atomización por microcapsulación, empleando maltodextrina principalmente como el encapsulante. Seguimos. Dentro de los criterios que nosotros tenemos para considerar un nutracéutico hay varios. El primero de ellos es que estos deben de ser de origen natural. Al hablar de origen natural es que deben proveer de plantas. Su origen son plantas y hablemos prácticamente de las melanoidinas que están presentes en el café. Son antioxidantes, evitan el envejecimiento celular y lo tenemos simple y sencillamente con un control de un buen sistema de tostado, un tueste medio en café. Hablemos de los isoflavonoides, hablemos del quinferol, en este caso que está presente en el material que más adelante vamos a ir hablando científicamente lo que hemos logrado obtener, que de nombre es una acacia, se llama acacia grandis, también se conoce como carao. Por lo tanto, el primer criterio para considerar un nutracéutico es este debe ser de origen natural, es decir, proveer de plantas o tener su origen en las plantas o en algunos alimentos, principalmente frutas y vegetales. El segundo es que debe ser aislado y purificado por métodos no desnaturalizantes. Recuerden que hay que tener un buen control de las temperaturas, principalmente para no desnaturalizar proteínas y al mismo tiempo enzimas. Hay que tener un buen control del pH, un buen control de la cinética de transferencia de calor. Hay que tener un buen control, en este caso, del calor y de la potencia de la cinética de secado. Por tal razón, dentro de las diferentes técnicas que se utilizan, el método para aislar y purificar, la primera es la liofilización, haciendo uso de la técnica de sublimación, y la segunda tiene que ser exactamente por fluido presurizado. Otro de los criterios es que estos deben ser estables en el tiempo y tener un aporte al beneficio o aporte benéfico a la salud. Todo lo que se considere nutracéutico debe tener un aporte a nuestra salud. Llámese en manera de antioxidantes, principalmente por el contenido de polifenoles. Y aquí vamos a hacer una disyuntiva, es decir, todos aquellos polifenoles o todos aquellos antioxidantes que sí nos sirven a nuestro cuerpo única y exclusivamente son aquellos que son prácticamente liposolubles, que pueden fácilmente ser solubles en grasa, así como las melanoidinas que mencionamos anteriormente, que está presente en el café. Y descartemos todos los antioxidantes, en este caso los polifenoles, que son solubles en agua, es decir, hidrosolubles y que tienen alto peso molecular. Hablando del café, tenemos los taninos, son de alto peso molecular y sí son antioxidantes para las plantas, cuidado, no para el humano, porque no son solubles en grasas corporales. Y esta
aporte que tiene benéfico a la salud debe ser estable en el tiempo. No es que hoy me va a tener un aporte medicinal y mañana no lo tiene. Debe ser lo más estable posible. Si bien es cierto, tenemos claro que hay una cinética de deterioro tanto en los alimentos y los aportes nutricionales que estos tienen. Sin embargo, los nutracéuticos tienen esta estabilidad temporal y nos permiten estar básicamente biodisponibles, hablando principalmente de metabolitos, durante mucho más tiempo que pueden estar de manera natural. Otro criterio importante es que deben de cumplir con análisis químico. No podemos definir un alimento nutracéutico si este no se demuestra con validez científica. Los nutracéuticos tienen que tener la disponibilidad, en este caso, y las características de composición química, pero estas deben de ser básicamente demostradas. Cuando hablamos que estas son demostradas, es que estas características deben de tener por lo menos un argumento de composición bromatológica, composición mineralógica. Vamos a hablar también de la capacidad reductora o antioxidante por diferentes métodos que existen, MDA, DPPH, ABTS, FRAP, entre otras. Y tenemos que demostrar su composición a nivel de polifenoles a partir de métodos bastante estrictos y métodos bastante fuertes, como cromatografía líquida acoplada con espectrometría de masa, por ejemplo. Otro dato importante es que estos materiales que nosotros mencionamos deben de ser inocuos. Para eso hay que demostrar que este producto no causa toxicidad alguna. Una forma interesante, rápida, sencilla de demostrar que no causa toxicidad es con el uso, en este caso, del ATAO, que es la toxicidad gudoral, y esto utiliza el método que se llama OSD 423, numeral B. Se hace con rata Wistar, y estas ratitas se exponen durante 14 días a análisis toxicológicos con pruebas límite, es decir, máximo 5.000 miligramos de producto por kilogramo peso vivo de rata. Esto se hace a partir de pruebas in vivo con este tipo de ratitas. Y finalmente, esta debe ser reproducible a nivel experimental en humanos y animales. Pero cuidado, no es que esto lo vamos a hacer de hoy y mañana vamos a estar aplicándolo en humanos porque mostró que era inocuo. No, esto tiene ciertos criterios que hay que cumplirse y cierto tiempo que hay que llevar a cabo. Dentro de las características que hemos hecho como Universidad Nacional de Agricultura y como investigadores, hemos hecho caracterizaciones de alrededor de 75 plantas de la región. Las plantas más importantes que resaltamos, en este caso las Cassia grandis, conocida como carao, donde hemos determinado 47 moléculas bioactivas de interés, que vamos a mencionar más adelante. Hemos hecho extracciones directamente de pigmentos, de la Hibiscus satarifa, conocida como flor de Jamaica. Hemos encontrado fórmulas bastante factibles, baratas, de extraer, en todo caso, antocianinas. Hay una planta que se llama Acrocomia vinífera, de la cual se extrae el vino de Coyol, como se le dice tradicionalmente en Honduras. Esta es una savia que tiene una cinética de deterioro alta. En 3 días, básicamente, después de 72 horas de la cosecha, usted tiene un deterioro bastante acelerado. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado aislar directamente la composición que tiene a nivel de moléculas bioactivas y también hemos logrado parar la fermentación. Y esto es un boom que dentro de unos artículos que vamos a lanzar posteriormente, porque hemos logrado determinar una cinética, en todo caso, de deterioro tan lenta que nos puede durar aproximadamente casi un año. Y esta es una ganancia que nosotros estamos teniendo. Hemos, hemos trabajado directamente también con el tiocinte, que no es lo mismo que se tiene en México, que es el tiocintle. Recuerden, el tiocintle que se tiene en México, este es una gramínea, este es el antecesor del maíz. En este caso tenemos un Dion mejille, es una cícada, y el Dion mejille principalmente se utiliza en épocas de escasez en la zona de Olancho, donde me encuentro, y es un sustituto bastante viable de diferentes harinas, principalmente por el contenido de proteínas y almidón que este presenta. Se utiliza como una planta con características ancestrales para obtención y el desarrollo de diferentes tipos de alimentos. ¿Qué es lo que nosotros debemos poner interés en los compuestos bioactivos? Principalmente todas las moléculas bioactivas deben de desarrollarse para generar alimentación en personas con regímenes especiales. Hablamos niños en sobrepeso, niños en bajo peso, personas extremadamente desnutridas, hablamos de ancianos, deportistas de alto rendimiento. Estas moléculas bioactivas tienen primeramente
La potencialidad por el contenido de hierro, hierro inorgánico más hierro amínico, tiene doble vía de absorción, de estimular lo que es la reserva de hierro en sangre, conocido como ferritina sérica. También nos ayuda a activar la transferrina y por lo tanto se convierte en un antianémico porque regula los niveles de hemoglobina. Hemos descubierto que son inhibidores de diferentes tipos de microorganismos, pero uno de los datos más importantes, inhibe la acetilcolinesterasa. Recuerden que esta es una enzima que causa el Alzheimer. Por lo tanto, también estamos a la búsqueda de lograr aislar, purificar y desarrollar un fármaco y un nutracéutico tan poderoso que nos permita generar una lucha a futuro contra el Alzheimer. ¿Qué más tenemos nosotros? Bueno, hemos tenido mucha investigación. De hecho, ahí está el ResearchGate, donde tenemos alrededor de casi 40 artículos publicados solo en esta misma línea. Pero cuando declaramos un nutracéutico, y aquí es donde nosotros debemos poner énfasis, un nutracéutico debe cumplir ciertos criterios. Primero, debe definirse el método o la metodología de extracción de estas moléculas bioactivas. Y existen dos, están microondas asistido, que tiene un porcentaje de recuperación de la biomolécula aproximadamente del 73%. Y tenemos el fluido presurizado, que nosotros logramos tener un proceso de recuperación de aproximadamente 98.96%. Obviamente es un método un poco más complejo, porque hace uso de técnicas poco más sofisticadas, sin embargo es de mayor rendimiento y la biomolécula es más estable. Y finalmente hacemos lo que es la parte del secado por atomización haciendo un uso de spray dryer. ¿Quiénes deben de reconocernos? La base de datos de ciencia de China, la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, la Biblioteca de Moléculas Farmacéuticas de Estados Unidos, el Consejo Europeo de Medicina. Por lo tanto, los abanderados son el FDA y la EFSA, que es para la Unión Europea, y el FDA para todo el mundo. ¿Quiénes nos han reconocido nosotros? Bueno, todas estas bases de datos. Aquí abajo dejo mi artículo, que es el desarrollo de un método innovador para la extracción de fluido presurizado de semillas, en este caso de carao. El artículo está libre en mi ResearchGate o dentro de la presentación, si la comparten, le dan clic en cada una de esas bases de datos y va a aparecer en diferentes idiomas. Y esto es generado un auge y ha puesto los ojos, inclusive del Instituto Pasteur, de la cual atendimos el llamado en el año 2020, porque el CIDAF, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo del Alimento Funcional y Nutracéutico, lo tomó como base a nivel experimental para exponerse por la novedad de la técnica y por el contenido de moléculas bioactivas únicas que se encuentran. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Cuando nosotros vamos a tomar directamente el material nutracéutico, este debe ser en estado fresco. No debe ser envejecido, no debe ser recogido del suelo. Este debe tomarse directamente de la planta en estado fresco. Controlemos el binomio temperatura-tiempo. Temperatura de cosecha, tiempo de exposición. Finalmente, en el proceso de liofilizado, tener el control de la temperatura y presión de vacío. Generalmente, previo a hacer la previo a hacer la liofilización, este debe ser almacenado en temperaturas cercanas a la crioconservación, que oscilan entre menos 70 grados centígrados hasta menos 90 grados centígrados. Finalmente, en el liofilizador tenemos que generar el diseño de menos 73 grados centígrados con presiones de vacío oscilante entre 0.001 hasta 0.005 milibar de presión. Y cuidado que al final podemos tener un producto con las mejores características de técnicas no desnaturalizantes del control de la obtención, pero la selección del envase, esa porosidad, esa permeabilidad que tiene este envase, va a permitir que existe prácticamente intercambio de masa por el medio, por difusividad, y se nos va a perder ciertos compuestos de interés biológico, y no queremos. Entonces hay que tener cuidado en la selección del envase, y este debe ser envasado al vacío, previo a llevarlos a los laboratorios. ¿Qué hay que hacer en el laboratorio? Finalmente, el producto que ha sido prácticamente envasado al vacío, se hace otra técnica, nuevamente se repite el liofilizado, para tener, en todo caso, humedad por debajo del 1%. Pero aún así, esta humedad es extremadamente alta, por lo tanto es necesario meterlo en speedback y lograr conseguir por lo menos una humedad que esté por debajo de 0.5. Finalmente, nosotros pasamos directamente a obtener lo que es el compuesto o la biomolécula. Para ello, nosotros hacemos uso de un diseño bastante fácil, con 3 gramos de arena, 3 gramos de material o analito. Finalmente, llenamos otra vez la bala, o hace un concepto muy parecido a la biobalística,
con todo lo que resta de arena, hasta otros 3, 4 gramos más, y se somete directamente a este equipo que se llama C01, conocido como fluido presurizado de la técnica. Posteriormente, este fluido que sale del fluido presurizado, valga la redundancia, se somete a centrifugación para separar directamente algún material que no sea de interés. Generalmente puede llevar un poquito de aguas madres o hidrolatos. Finalmente se somete a vórtice, hacemos un vórtice para eliminar burbujas dentro del material de prueba y lo sometemos a sonicación durante 3-4 horas más para finalmente hacer un filtrado con esas thermofisher, un microfiltro, y tener lo que ustedes miran acá. Tienen un producto que es extremadamente seco, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de volver a ser diluido hasta 10.000 partes por millón, previo a meterlo al fluido presurizado, previo a meterlo directamente al HPLC. Entonces, en este HPLC, en esta cromatografía líquida que nosotros tenemos, vamos a trabajar directamente con diluciones de 10.000 partes por millón. Esto nos va a arrojar los cromatogramas y lo único que hay que hacer posterior a ser arrojados por el cromatograma es buscar la formulación química y el nombre. El cromatograma nosotros lo vamos a determinar directamente haciendo uso del SciFinder para ver la composición química, el Bruker Compact para conocer el tiempo de retención, asimismo conocer el espectro de área. Hacemos uso también de Putchen para determinar cuál nombre le pertenece a la biomolécula, y esto básicamente nos permite determinar qué tipo de nutracéutico nosotros hemos logrado encontrar. Pero aquí no queda la investigación. El ingeniero de alimentos, el ingeniero agroindustrial, el doctor de alimentos, el máster de alimentos, tiene que entregar esta fase experimental a un biotecnólogo, a un médico, y ellos son los que corresponden directamente a hacer el acompañamiento y hacer estudios durante 10 años más para poder liberar un nutracéutico que sea reconocido por el FDA, un nutracéutico que sea reconocido por EFSA. ¿Qué tenemos nosotros como nutracéuticos? Hemos tenido la fortuna de publicar varios artículos, principalmente en FUCS, en Journal Agriculture Science, en la sexta conferencia de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que fue financiado principalmente por el Instituto Pasteur, y el que ustedes miran en negro, básicamente el que hemos subrayado, ha sido el artículo que nos ha abierto las puertas para empezar a liderar y empezar a hacer algunos acercamientos con investigadores de todo el mundo, y esto nos va a permitir crear una red consolidada y que se convierta en una máquina de publicación y del desarrollo de investigación aplicada. ¿Qué hemos tenido nosotros? Hemos caracterizado esta pequeña planta denominada Acacia grandis, que es la que usted mira acá, conocida como carao, que estoy seguro que en Perú ustedes lo tienen. Hemos logrado determinar la caracterización química a partir de análisis, en todo caso aromatológico. Y dentro de la caracterización, la pulpa y la semilla son las que tienen mayor compuesto de interés. Asimismo, tienen minerales tan importantes directamente como el hierro para la lucha de la anemia, y el zinc, que nosotros estamos viendo básicamente condiciones importantes que pueden ser una alternativa interesante a futuro para el desarrollo de fármacos. Asimismo, tienen el milagro biotecnológico, tienen presencia de ácido linoleico, principalmente la semilla, seguido de la pulpa. Otros datos importantes señalan que son ricos en fuentes directamente de carotenoides. Dentro de las fuentes de carotenoides que nosotros hacemos mención, principalmente es la semilla, y recuerden que los carotenoides son precursores, en este caso de la vitamina A. Hay datos tan interesantes y hemos demostrado principalmente que esto es inocuo. Hicimos las pruebas por duplicado con rata Wistar, haciendo dosis límite de 2.000 miligramos de producto por kilogramo de peso vivo de rata. Y si ustedes miran, los signos clínicos fueron ausentes. No hubo presencia directamente de mucosidades, no hubo presencia directamente de ser un diurético, no hubo sedancia, no hubo muerte, que es lo más importante. Por lo tanto, nuestro producto se declara como inocuo. ¿Qué más hemos tenido? Presencias interesantes de fenoles totales, principalmente la semilla. Les hablábamos que esto tenía un compuesto bastante considerable de carotenoides, que son precursores de la vitamina A, la pulpa, y han demostrado tener antioxidantes, por ejemplo, ser un buen recurso antioxidante, un recurso natural.
Y en este caso se utilizaron todas las técnicas, se utilizó FRAC, se utilizó DPPH, se utilizó ABTS, se utilizó MDA. Nosotros resumimos en estas dos porque son las que mayores respuestas tuvimos. Otro de los datos importantes es que dentro de la separación e identificación de estos compuestos fenólicos, detectamos increíblemente 47 compuestos bioactivos. Estos 47 compuestos bioactivos tienen sus fórmulas específicas, al mismo tiempo sus tiempos de retención, valga la redundancia, y un dato interesante, hemos determinado presencia de sacarosa, lo mismo que sucede con el cacao y las mismas cantidades que sucede con la uva. ¿Qué nos da esa tendencia? Que puede ser una alternativa interesante para la industria azucarera en un momento. Estos compuestos fenólicos identificados pertenecen a dos familias diferentes, los ácidos hidroxibenzoicos y los flavonoides, que son principalmente el interés central de la investigación. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, dentro de los flavonoides tenemos algunos flavonoles, principalmente algunos que evitan que la célula prácticamente envejezca y al mismo tiempo que la célula se inflame. En estos antiinflamatorios tenemos el kenferol, también tenemos la quercitina. Dentro de los flavonoles tenemos la tioflavina. Dentro de las flavononas hemos encontrado la pinosembrina. Dentro de las aprotocianinas encontramos dos derivados que están únicamente en esta variedad de casia, que son las casianidina A, que también se ha reportado en la Cassia fístulas, también se ha reportado en la Cassia tora, también se ha reportado en la Cassia uliata, y tenemos las Cassia flavonas. Estos antioxidantes interesantes están en la mayoría de variedades de Cassia, sin embargo, nosotros lo tenemos prácticamente en estado silvestre en casi la mayoría del territorio hondureño. Además, tenemos compuestos interesantes como el crisofanol, que eso es lo que le levantó, básicamente este esteroide natural levantó las antenas del Instituto Tautobiotet, que representa directamente a nivel biotecnológico la Bayer, y el CIDAF, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo del Alimento Funcional, que representa directamente al Instituto Pasteur en términos de nutracéuticos. ¿Qué importancia nosotros hemos logrado obtener? Bueno, dentro de las importancias que nosotros hemos logrado describir es que tiene una considerable cantidad de metabolitos secundarios en forma de polifenoles. También tenemos cantidad interesantísimas de antioxidantes. Al mismo tiempo hay una buena cantidad de antiinflamatorios, son antialérgicos, generan una alternativa contra la lucha del cáncer principalmente, que estamos viendo y tuvimos la fortuna de ir del CIDAF al Instituto del Cáncer de Madrid. Prueba de ello es que básicamente hicimos unas buenas alianzas con el Instituto del Cáncer de Madrid y el CIDAF, al igual como investigadores particularmente, para poder darle seguimiento al efecto que tienen estos antioxidantes y el crisofanol en la lucha contra el cáncer. Asimismo, hemos logrado generar investigaciones en conjuntas que este año se están desarrollando con la Universidad de Luisiana y se está trabajando temas importantes, principalmente algunas alternativas utilizando alimentos como vehículos. Y además determinamos que pueden ser 50 veces más eficaces que la vitamina E y 20 veces más eficaces que la vitamina C. Dentro de las conclusiones más importantes que nosotros logramos obtener, hablo de grupo porque siempre hemos sido abiertos a colaborar y nunca a competir, es que el contenido de fibra dietética y hierro presente en este fruto, así como la ausencia de su toxicidad, lo convierten en un interesante candidato para su empleo en personas con regímenes especiales de alimentación. Esto nos va a permitir tres condiciones. Primero, nos va a permitir que nosotros podamos fortificar alimentos. Segundo, que nosotros tengamos la oportunidad de desarrollar suplementos de alto valor biológico. Y tercero, que entremos en esa línea tan estrecha entre suplementos nutricionales y fármacos, porque los nutracéuticos no solo ejercen un efecto positivo sobre la salud del consumidor en materia de nutrición, sino también recordemos que en materia medicinal o en materia de salud, estos también alzan bandera. Por su contenido de moléculas bioactivas y su cantidad de actividad antioxidante, podemos considerar este carao como un potencial nutracéutico y ya tenemos un aporte directamente como país, como región, al elevar la voz y decir que un producto que se extiende directamente por todo Centroamérica,
cruza Sudamérica y llega hasta el Caribe, en países como Cuba, tienen altas posibilidades de ser empleados como nutracéuticos. Si no, pregúntense qué están haciendo algunos profesores cubanos de los que yo tuve. Están desarrollando sustitutos de la glibenclamida a partir de la semilla, o sea, para los diabéticos, glibenclamida de 25 miligramos a partir de la semilla de esta planta. Y otro dato interesante, y sigo enfatizado en lo mismo, porque nunca va a ser suficiente. Debemos crear redes interuniversitarias de investigación para abordar desde las competencias múltiples más investigaciones sobre el potencial nutricional, farmacológico y medicinal de plantas endémicas del continente americano. Nosotros deberíamos orientarnos entre las universidades, entre las instituciones, a desarrollar investigación. Esta ha sido mi presentación. Agradecimiento a la Universidad de Granada, de la cual en el año 2019 me becó. Agradecimiento al Grupo Coimbra de Universidades Europeas, que en el año 2019 me becó y me otorgó el Premio Joven Investigador Latinoamericano y representé a Latinoamérica. El agradecimiento al Centro Tecnológico de Investigación para el Alimento Funcional y Nutracéutico, conocido como CIDAP, que es un mundo dentro de la investigación. Después pueden buscar un poquito más sobre él, que me brindó y me abrió las puertas para desarrollar las investigaciones que le estaba mencionando. A la Universidad de La Habana, de la cual estoy extremadamente agradecido, orgulloso, y es mi segunda patria, al igual que a la institución de Estados Unidos, la Universidad de Luisiana, donde tengo grandes amigos, principalmente Ricardo Alemán, que es como mi hermano y me ha abierto las puertas para seguir desarrollando con otros investigadores de allá la oportunidad de poder seguir desarrollando más este material nutracéutico. Para cualquier otra consulta, si generan interés directamente a la presentación y queramos hacer algún intercambio de investigación, esta es nuestra universidad. Una universidad que queda exactamente en la zona casi centro de Honduras y es básicamente el 60% de extensión territorial del departamento donde se encuentra, y es una universidad que su fortalece la materia agrícola, la materia agroindustrial, el procesamiento de alimentos, y tenemos una visión extremadamente alta que está de la manera más elegante y más aterrizada y con la visión más grande de las autoridades que estamos enfrente. En este sentido, esta es la Universidad Nacional de Agricultura, que se basa en ciencia y conciencia y de intercambio de investigación, que ese es el pilar fundamental y el eje de inspiración que nosotros tenemos, los jóvenes investigadores, al tener personas de alto calibre que forman parte de ella y que la ponen en alto día a día. Cualquier duda, también dejo mi ORCID, donde están subidos todos mis artículos científicos, y dentro de la presentación también está el ResearchGate, que ahí están todos los artículos de descarga gratis. Estamos en la disposición de seguir colaborando con ustedes y estamos abiertos a cualquier inquietud, pregunta que exista. Muchas gracias por la invitación y estamos pendientes de responder algunas inquietudes y si no, de seguir compartiendo, porque todos los días aprendemos. Igual yo voy a aprender muchísimo de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Junior, por su exposición y por participar en este primer simposio internacional de ingenierías en industrias alimentarias. Y sí, su ponencia ha causado mucha expectativa. Están por el chat felicitándolo, agradeciendo por su exposición. Y asimismo tenemos una pregunta, ¿no? Hernán Estefano nos dice, excelente exposición, una consulta. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan al comercializar el producto? Ok. De hecho, inconvenientes a nivel de permisos de regulación sanitaria son los que existen. Por ejemplo, hoy en día es bien complejo directamente tratar del tema de moléculas bioactivas porque existen muchas personas que lo están comercializando de manera ilegal. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una planta medicinal que hablar de un nutracéutico. Las plantas tienen composiciones fitoquímicas de interés. Sin embargo, demostrar la eficacia y demostrar que ésta hace más efectos positivos que negativos sobre la salud humana es complejo y se ocupa bastante equipo, se ocupa bastante estudio. Vamos a poner un ejemplo. Muchas personas en países como los nuestros consumen plantas medicinales, principalmente por el contenido de hierro. Sin embargo, también existe la presencia de ácido fítico. Y estos fitatos son barreras antinutricionales que lo que van a hacer es inhibir la absorción de hierro y la absorción de otros nutrientes. Otra situación es que muchas de estas plantas medicinales o cápsulas de manera
de manera artesanal que se están vendiendo tienen combinaciones bastante complejas. Por ejemplo, hemos encontrado, principalmente en Honduras, voy a hablar por mi país, que están vendiendo antianémicos, y es cierto, son plantas ricas en hierro, pero están utilizando calcio directamente dentro del material encapsulante, y la mezcla de hierro inorgánico más calcio forman quilatos, que son barreras antinutricionales. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos compuestos que se venden también tienen otros compuestos, por ejemplo, que son carcinogénicos. Hay que ver que si no hay un buen control directamente del material de prueba o del material que se vende, estos pueden causar cáncer y dan más daño que beneficio. Los nutracéuticos tienen esa peculiaridad. Los nutracéuticos ya vieron que para validarlo y soltaron un nutracéutico al mercado mínimo son 10 años de investigación. Y hay empresas básicamente que se han encargado de reconocer y de patentar todo lo que existe a su alrededor. Voy a poner un ejemplo. Dentro de mi investigación de tesis de doctorado descubrí 5 biomoléculas que no estaban declaradas. Sin embargo, para demostrar que esas 5 biomoléculas no están declaradas, primero tuve que participar en un congreso donde estaban varios investigadores y empezaron a debatir si existe o no existe. Segundo, debo de apoyarme en químicos especialistas en materia y estos al mismo tiempo trabajan directamente de la mano de Tauto Biotech. Tauto Biotech es la bandera de los países asiáticos en materia de biotecnología y ellos tienen la bandera del FDA y tienen la bandera de EFSA. Si no sigue el FDA, por lo menos esa banderita que dice yo te respaldo, es complejo, es súper complejo y ahí viene la respuesta. Primero, la validación es lo más complicado. Eso es lo más difícil porque validar cuesta tiempo y el tiempo cuesta dinero y el dinero hay que invertirlo bien en compra de equipos. Y otro dato interesante es, no es que los nutracéuticos nos van a curar el cáncer, pero tampoco nosotros jugamos a ser Dios. Son alternativas para evitar que acelere el envejecimiento celular y son alternativas preventivas en su gran mayoría para que nosotros podamos tener una adecuada lucha contra el cáncer de manera preventiva. Pero cuando ya tenemos cáncer va a ser difícil utilizarlo, puede ser más lento su avance, pero no se va a eliminar. Entonces, esa es básicamente los inconvenientes que nosotros tenemos. Muchísimas gracias por su respuesta. Yanina Vaca nos dice, ¿se han hecho o se ha hecho algún contacto con ARSA para ver si a futuro lo toman en cuenta en Honduras, ya que aquí falta bastante educación? De hecho, sí. Mire que un dato interesante, ya que hacen énfasis en la Agencia de Regulación Sanitaria, yo formo parte del subcomité Códex Alimentario de Honduras, de mi país. Nosotros desarrollamos dentro de la universidad conservantes de origen natural, principalmente, que son sustitutos en comparación del metabisulfito, el benzoato de sodio, el sorbato de potasio. De hecho, dentro del ResearchGate, que si ustedes ya después comparten la presentación, en el ResearchGate o alguien que escriba, lo hemos probado en salsas picantes, lo hemos probado en vino de Coyol y en diferentes partes. Sin embargo, muchas de estas cosas, al ser de origen natural, no han sido declarados, principalmente por el Códex Alimentario, que es el que nos regula a nosotros. Y si no son declarados en el Códex Alimentario, el ARSA no lo valida, principalmente quien lo valida es el Códex. Sin embargo, hubo un acercamiento cuando me nombran parte de formar el subcomité y se hizo básicamente algunas aclaraciones, principalmente su uso, porque no podemos exponer directamente a la población que lo usen a nivel comercial cuando no está normado, porque sería un abuso de nuestra parte y al mismo tiempo recordemos que eso va a depender de la composición del alimento y las reacciones que este puede generar. Tienen que haber más estudios, hasta el momento lo llevamos 3 años trabajando sobre él, y la Agencia de Regulación Sanitaria tiene un inconveniente. Tenemos mejores laboratorios, las universidades en nuestro país, que la Agencia de Regulación Sanitaria. Y eso, el inconveniente te lleva que quién valida a quién valida las cosas. Por ejemplo, ¿quién valida ARSA? Debería ser un ente que tenga prácticamente más tecnología aplicada y con mayor investigación técnica para que digan que lo que ellos sueltan y lo que ellos dicen es veraz. Sin embargo, ellos se basan más en prejuicios y se basan más en opiniones y no en validaciones científicas. Cuando hablamos de las validaciones científicas es que digo si tiene un efecto conservante, porque hemos probado el efecto inhibitor en bacterias acidolácticas, entre otras, en bacterias, por ejemplo, patógenas. Sin embargo, nosotros sí lo demostramos a nivel de universidades, ustedes lo hacen como Universidad Nacional Autónoma de Honduras también, pero el ARSA no tiene esa facilidad de hacerlo. Tampoco el ARSA puede tener, pues no tiene la tecnología apropiada. Miren, es un dato bastante curioso. Nosotros en el CIDAF, cuando llegamos, yo creía que estaba en Disney de la investigación, eso sí. Cuando miro y pregunto, ¿cuánto vale este laboratorio? Vale más de 600 millones de euros solo el equipo instalado.
y quedo viendo el edificio es una maravilla, y ya con el edificio más de 1.000 millones de euros. Y digo, Dios mío, y en mi país, ¿cuánto vamos a tener algo así? Y realmente, aunque eso es un equipo demasiado sofisticado, hay técnicas alternativas y equipos alternos que podemos hacer uso de ellos. Y son equipos que básicamente con $1.000.000 cualquier institución lo puede tener, porque son equipos a escala pequeña, pero bastante funcionales. Eso es lo que nos hace falta y creo que a nivel país, a nivel general, lo que hace falta es creer más en la investigación, creer más en los investigadores, creer más en las universidades, porque las universidades y los investigadores somos básicamente los productores de ciencia y nos definimos como agricultores científicos, porque cosechamos ciencia, cosechamos cambio. Y creo que eso es lo que haría falta en ARSA, que invirtieran un poquito más en tecnología aplicada y meter gente o seleccionar personas que tengan las competencias necesarias para empezar con argumentos técnicos y científicos a validar lo que las universidades y los investigadores particularmente hacen. Muchísimas gracias. Eric Enríquez nos dice, excelente exposición y su pregunta es, ¿por qué motivo el cacao solo se puede tomar de la planta? De hecho, no es el cacao, es el carao. El carao es el Cassia grandis, el cacao es el Theobroma cacao. Sin embargo, hemos hecho Claro. estudios del Theobroma cacao. Ya que hablamos del cacao, hay un estudio, de hecho no lo hemos publicado, que hemos validado las diferentes características que tiene el cacao de la zona de aquí de Olancho. Y una de ellas es que son inhibidores de la misma enzima acetilcolinesterasa. Por eso no se asusten que han hecho pruebas con ratoncitos y han mejorado la memoria al comer chocolate. Comamos mucho chocolate, esa tiobromina que aporta nos facilita y nos mejora la memoria. Hay que comer bastante chocolate, hay que comer mucho cacao, porque el cacao también, al igual que el carao, es inhibidor de la acetilcolinesterasa. Otro dato importante que es una fuente de antioxidantes increíble. Y ya basado en el carao, miren, no es que sea solamente que lo debemos consumir de la planta. Claro que lo mejor sería agarrarlo, disfrutarlo, saborearlo porque es más natural y eso sería lo mejor. Sin embargo, recordemos que la alternativa de hacer los nutracéuticos es para llegar a zonas donde por condición de clima, por condición de suelo, por cultura, no se puede adaptar el cultivo. Por ejemplo, es imposible, digamos, a un país con clima extremadamente frío, que adaptemos la Acacia grandis, porque la Acacia grandis crece en climas tropicales, crece muy bien en Perú en algunas partes, crece muy bien en Cuba, crece muy bien en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras. Pero si nosotros queremos adaptarlo, por ejemplo, en Canadá, sería imposible. Sin embargo, los canadienses podrían tener a nivel de un nutracéutico, ir a una farmacia y comprar un pomito, un envase de esos pequeños que contenga 100 cápsulas y puede tomarse una al día y va a tener el mismo efecto nutricionalmente hablando, medicinalmente hablando y farmacológicamente hablando, como si comiera una vainita de carao directamente de la planta. Esa es la única ventaja que se tiene con los nutracéuticos. Sin embargo, vuelvo y repito, es una forma alterna, es una característica interesante. Sin embargo, recordemos que lo natural no se puede superar. No es lo mismo consumir algo que sea de la planta, fresco, y que tengamos esa sensación organoléptica en nuestra boca. Jamás se compara a comer algo que ya lleva un proceso, un procesamiento tecnológico, que comerlo directamente de manera natural. Desde la percepción sensorial es totalmente diferente, aunque bioquímicamente tenga el mismo beneficio. Muchísimas gracias por la aclaración y por la ampliación al mencionar el cacao en lugar de carao. Bueno, tenemos acá una consulta más, que es de Nicodemo. Nos dice, excelente presentación, doctor Junior. ¿Y habría la posibilidad de que los nutracéuticos puedan fortalecer el sistema inmunológico para la prevención del COVID-19? Sí, de hecho sí, sería interesante. Miren, al final, recuerden que nosotros tenemos una línea bastante fuerte desarrollada, pero es la parte de ingeniería, alimento y agroindustria. Actualmente he tenido por lo menos un acercamiento y ya tengo la fortuna, a pesar de no ser médico nutriólogo, formo parte de la Asociación de Médicos Nutriólogos de Honduras. Yo no soy médico, pero es porque estamos tratando directamente para hacer investigaciones con el cáncer de Honduras. Y esa consulta salió. ¿Qué razón? Podríamos trabajarlo directamente contra el COVID-19. Vamos a ser honestos. Primero, podría ser. Recordemos que los virus son mutagénicos y cuando hicieron la secuenciación genética en aquel momento para caracterizar el SARS-CoV-2, ya a estas alturas ha mutado.
entonces va a ser muy difícil, incluso con el tema de vacunas, no me voy a meter mucho rollo, pues complicado, se puede molestar si hay alguien que representa una farmacéutica allí dentro, pero es complejo porque hay una mutación, hay una mutagénesis bien marcada. Y para trabajarlo, primero hay que identificarlo si verdaderamente nosotros podemos atacarlo y romper esa estructura. Y segundo, básicamente destruir el virus sería imposible porque eso ya ha mutado. Y cuando nosotros tengamos una alternativa de cómo contrarrestarlo, hablo de la humanidad y la ciencia en general, este ya ha mutado en formas diferentes. Pero lo que sí podemos es desarrollar a partir de estos compuestos que están en las plantas, mayor defensa en el organismo de la persona. Recordemos que si nosotros estamos fuertes, sanos, bien alimentados, bien nutridos, que es diferente, suena parecido a alimentación con nutrición, pero no es lo mismo, y comemos moléculas bioactivas diariamente, la posibilidad que nosotros tengamos de enfermarnos o que sea más agresivo el virus es menor. De hecho, algunos compuestos como la melanolina y algunas infusiones han demostrado que tienen mayor efecto directamente, mayor efecto, mayor respuesta ante el virus. Entonces, esa es una parte alternativa interesante que podríamos hacerlo. Y un dato importante, Nicodemo, sería, recordemos algo, colaborar es mejor que competir. Entonces, es interesantísimo formar una red de investigación donde cada uno en su área aporte su poquito o su granito de arena, porque entre todos nosotros vamos a hacer algo bien sedimentado, con conocimiento técnico científico apropiado y lo más importante, en beneficio de la humanidad. Porque esa es la idea de ser productores, agricultores de la ciencia, que nosotros estamos al servicio del pueblo. Y ese es un lema siempre, la ciencia al servicio del pueblo va a estar por sobre todas las cosas. Bien, tenemos todavía una consulta más. Nicodemo nos dice, ¿qué diferencias existen entre alimentos funcionales y nutracéuticos? Ok. De hecho, ambos causan beneficio a la salud del consumidor. Si bien es cierto, los nutracéuticos tienen un aporte sobre la parte farmacéutica, es lo único que diferencia el alimento funcional. De hecho, los alimentos funcionales están dentro de la categoría de los nutracéuticos. Recuerden que los alimentos funcionales pueden ser prebióticos por su composición fitoquímica, pero también pueden ser probióticos por su contenido de microorganismos, en este caso las bacterias. Y un dato importante, hablemos de prebióticos dentro de los alimentos funcionales. Los prebióticos son fuentes principales, estos metabolitos están ahí, son fuentes principales para aislar, para purificar y para obtener un producto final en forma de presentación de cápsula o polvo denominado nutracéutico. La diferencia es esa, los nutracéuticos es el aporte nutricional y medicinal. Los funcionales es el aporte nutricional y medicinal. Los nutracéuticos dan el mismo aporte nutricional medicinal, pero le agrega la otra palabra, farmacológico, y la presentación es diferente. Por ejemplo, un alimento funcional, podemos tener la fruta bomba, por ejemplo, como se conocen como papaya, también la conocemos en algunos países, por su composición nutricional interesante. Tenemos un alimento funcional únicamente la pulpa del carao. Tenemos como alimento funcional el chocolate, pero ya cuando hablamos de nutracéuticos, su presentación ya no es esa presentación bonita que conocemos del fruto o esa presentación bonita que conocemos del chocolate. Ya lleva una microcapsulación. Ya lleva la microcapsulación por la atomización, ya se ha utilizado algunos aditivos, principalmente utilizan alginato de sodio y maltodextrina, y por el contenido de rendimiento que genera la maltodextrina, la que se utiliza con mayor frecuencia. Aumenta más el volumen, por lo tanto aumenta más las ganancias en términos económicamente hablando. Esa es la gran diferencia, que los funcionales se presentan de manera natural y los nutracéuticos ya llevan una microcapsulación. Agradecerle una vez más por todas las respuestas a nuestros participantes que están muy ansiosos por aprender, y también resalto lo que mencionó, darle la importancia respectiva a lo que es la investigación, y como Universidad Nacional de Juliaca y como todas las universidades tenemos esa labor, ¿no? Enfocarnos en lo que es la investigación y las ponencias de todos nuestros ponentes, empezando pues del doctor Junior Abraham Marcía, y también veo que está presente todavía la doctora Natalie Ruiz Quiñones de Colombia, y todos nuestros ponentes que han estado presentes aquí. Muchísimas gracias, agradecerles
por su participación a este primer simposio internacional en industrias alimentarias. Por último, le invito al doctor Junior Macías para que dé sus últimas palabras para poder cerrar este evento. Muchas gracias. De hecho, me encanta eso de ser ponente, porque es una forma de compartir la investigación y generar prácticamente la duda. Cuando se genera duda es cuando se siembra el interés por investigar. Y agradecer directamente a la universidad, a ustedes que han organizado un evento tan bonito, y a mi amigo Franklin Ore, porque me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes, agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar enfrente de esta pantalla y empezar a compartir lo poquito, lo mucho que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y solo únicamente los que están presentes, la mayoría son jóvenes. Jóvenes, recuerden, nosotros somos el presente y el futuro de cada uno de nuestros países. Tratemos de ser la diferencia, tratemos de siempre actuar con justicia social, tratemos siempre de generar una investigación con conciencia, porque hay que ser intelectuales conscientes y humanistas en todo momento, y tratemos siempre de ver de igual a igual a todo mundo. Y el que esté básicamente caído, démosle la mano y levantémoslo. El que esté triste, motivémoslo, hagámoslo reír y tratemos de hacer el bien. No importa quién, hagamos el bien, porque lo bueno se contagia. La energía positiva se contagia y nosotros estamos hechos para hacer un cambio. Y ese cambio se va a hacer con dos razones. Primero, disciplina, y segundo, con justicia social. Disciplina para hacer las cosas y nunca dejarlas a medio palo. Y segundo, la justicia social para que todo lo que desarrollen día a día sea para beneficio no solo personal, sino en beneficio de toda una población que está básicamente a la espera que se hagan cosas buenas alrededor de su vida. Hagan el cambio, sean el cambio y sigan siempre hacia adelante. Y de mi parte, en Honduras van a tener un gran amigo siempre y una universidad que va a estar con los brazos abiertos para recibirlos en materia de investigación, para recibirlos en materia de vinculación y para que podamos hacer en algún momento juntos investigación científica colaborativa con cada uno y cada una de los que están aquí presentes.